Bien, gracias por acompañarnos en la oración. Y creo que voy a comenzar diciendo cosas que tal vez son conocidas, pero de alguna manera las voy a usar como introducción para poder meterme en el tema. Vamos a escuchar, o ya estamos escuchando, una frase muy particular que tal vez en tiempos normales no se escucha con demasiada frecuencia. La frase es cambio de paradigma. Eran paradigma, qué palabra rara, de qué se trata. Bien, el cambio de paradigma no es otra cosa que el cambio de los modelos que nosotros estábamos acostumbrados. En este caso, modelos sociales. Pero también vamos a entender que al cambiar los modelos sociales, esto afecta a todas las áreas de la sociedad, obviamente, pero también a nuestra iglesia o a las iglesias. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo? El modelo social que todos conocemos, la rutina de todos los días, en donde nos levantamos, vamos a trabajar, consumimos, volvemos, somos aficionados a ciertas cosas, tenemos costumbres, hábitos. El cambio de paradigma implica un cambio de modelo, en donde yo esas cosas que las hacía de manera rutinaria, y que tenía la libertad para hacerlas, o para incorporar cosas nuevas a mi vida, ya no las puedo hacer, o por lo menos están fuertemente restringidas. Ese es un cambio de paradigma. Yo les quiero contar, ustedes dirán, ¿por qué, pastor, por qué comienza así? Comienzo así por lo siguiente. Socialmente, los sociólogos han estudiado y ellos saben, porque la historia no nos cuenta esto, la historia revela esto, que los cambios de paradigma en una sociedad lleva años, décadas y hasta centurias, o sea, hasta 100 años o más. O sea, un cambio en el paradigma, en los modelos sociales, lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ahora, una de las oportunidades que nos ha dado esta pandemia es entender, yo creo que Dios obviamente no generó esto, pero Dios creo que a partir de esto nos está enseñando algunas cosas. Una de las grandes cosas que vamos a aprender de esta pandemia es que hoy, con el mundo globalizado como está, los cambios de paradigma, los cambios de modelos, en este caso modelos sociales, pueden darse en cuestión de días, semanas o a lo sumo unos meses. Hay tantos detalles para analizar. Tal vez comparta algunos ahora con ustedes, una especie de paréntesis, porque no es el tema que yo quería tratar, pero hay tantos detalles interesantísimos. Fíjense que una de las evidencias de que estamos en el tiempo del fin, y no solamente en el tiempo del fin, sino ya acercándonos a los acontecimientos finales del tiempo del fin, ya en mi opinión, se empezó a dar en la década del 90, cuando se habló de la aldea global, lo que llamamos la globalización. La globalización en las comunicaciones, la globalización en la economía, ¿sí? Empezamos a experimentar cosas que antes no experimentábamos. Por ejemplo, recuerdo cuando algún país del mundo, cuando la economía de un país del mundo colapsaba, de alguna manera se veía afectada la economía de todo el mundo. Ustedes recordarán el efecto, no sé, por mencionar alguno, el efecto tequila. Tequila es una bebida de origen mexicano, así en aquel tiempo cuando México sufrió un bajón en su economía, todo el mundo sufrió el efecto tequila. Nosotros también tuvimos protagonismo ahí. Cuando nuestra economía parece algún día, bueno, nunca anduvo demasiado bien, pero ustedes recordarán algunos el efecto tango, ¿no? Nuestra economía o los problemas económicos que tenía Argentina afectó, ¿verdad?, al mundo entero. Y así, empezamos a experimentar cosas interesantes. Y la globalización, para mí, es una de las evidencias de que estamos cerca de los últimos acontecimientos del tiempo del fin, porque nosotros, desde el mensaje bíblico, venimos hablando de una predicación global para que Cristo venga. En Mateo 24:14, por ejemplo, dice que será predicado para testimonio de las naciones el Evangelio, ¿verdad?, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. O sea, hay una cláusula ahí, en donde cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, y el mundo quede preparado para la segunda venida de Cristo, entonces vendrá el fin. Ustedes saben que el fin
en la Biblia no es otra cosa que la segunda venida de Cristo. Aunque Hollywood tiene sus teorías, ¿no? Pero en la Biblia es la segunda venida de Cristo. Por muchos años, pero por muchísimos años, nosotros nos preguntamos, la iglesia cristiana se preguntó, ¿cómo llegar a todo el mundo? Bueno, obviamente hay muchas maneras de llegar, pero la globalización creo que de alguna manera contesta esta pregunta. Es a través de esta aldea global que estamos viviendo, en donde el Evangelio llegará, obviamente, de manera rápida a todo el mundo. Pero hay otros detalles más interesantes. Uno más, y ya arranco con el tema porque no quiero tomarles tanto tiempo. Miren, cada persona que muere, por cualquiera sea el motivo, es una verdadera tragedia. Y nosotros jamás deberíamos minimizar eso. Pero déjenme ser un poquito, abstraerme un poco del dolor de cada pérdida y hacer una comparación de números. El coronavirus, el COVID-19, ha matado, lamentablemente, no recuerdo la cifra hoy, ¿verdad? Un número de personas, no quiero dar una cifra inexacta, pero escuchaba un analista estos días y que decía, en ciertos países del mundo mueren millones de personas por año de hambre, guerras y otras causas, enfermedades y otras causas. El COVID-19 ha matado a un número muy inferior a esos millones que mueren cada año. Y sin embargo, por causa de las muertes por el coronavirus, se ha prácticamente detenido el mundo. Pero durante años ha venido, siguen muriendo personas por otras causas. Y sin embargo el mundo funcionaba igual. ¿Por qué el mundo se detuvo con esta enfermedad que ha matado muy pocos en relación a los que mueren de hambre, por ejemplo, de manera anual? O los que mueren por guerras civiles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Una pregunta interesante. Yo creo, en mi opinión, de que el COVID-19 ha detenido el mundo porque ha afectado al mundo occidental. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Proféticamente, todas las profecías, tanto de Daniel como Apocalipsis, tienen su epicentro en el mundo occidental, en Europa y en América. Ahí están las profecías. Desde el tiempo, por así decirlo, de Daniel, si tomamos la estatua de Daniel 2, desde Babilonia, en el tiempo de Daniel, hasta la segunda venida de Cristo, las profecías tienen su epicentro en el mundo occidental. El resto de los países de alguna manera participarán de esto, pero el protagonismo está en el mundo occidental. Y fíjense qué interesante. Cuando otras partes del mundo, que no necesariamente pertenecen al mundo occidental, mueren millones de hambre, de personas y de niños de hambre y de guerras y demás, el mundo continúa. Pero cuando el mundo occidental experimenta esta enfermedad, que no ha matado a tantos como durante décadas ha matado el hambre y las guerras en otros lugares, el mundo se detiene. Esto de alguna manera confirma de que la vigencia de la profecía, de que es lo que pasa, son las decisiones que toma el mundo occidental las que van a dar lugar, las que van a dar el paso, la posibilidad de que las profecías terminen de cumplirse, las pocas que quedan, porque no queda mucho, ¿no? Las pocas que quedan. Esta es una enseñanza más que nos deja también este panorama mundial. Bien, ahora sí, quiero adentrarme en el tema que yo quería compartir con ustedes. No puedo evitar mencionar que día tras día veo que incluso poco a poco van aumentando las necesidades y los pedidos de ayuda a las iglesias, a diferentes entidades del gobierno y entre nosotros. Claro, cuando esto comenzó, o sea, ya llevamos alrededor de un mes con esto, y bueno, al principio íbamos usando nuestros ahorros, pero ahora el dinero se fue acabando, ya hay personas que no pueden pagar el alquiler, y esto va
las necesidades se van incrementando, esto va aumentando. Pensé en compartir con ustedes algunos casos bíblicos de cambios de paradigma. Yo arranqué pensando o hablando sobre cambios de paradigmas. ¿Hubo en la Biblia casos donde el paradigma, es decir, el modelo social cambió de la noche a la mañana de manera repentina? Sí hubo. Obviamente no de manera global, pero sí hubo de manera local. Israel, que en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, vivió esto en más de una ocasión. Yo quiero mencionar dos casos que prácticamente es el mismo, o sea, son dos casos, pero es una situación que viene detrás de la otra. Me refiero al caso que figura en 2 de Reyes 6, del 8 al 16. Voy a leerlo, no son muchos versículos, así que permítanme que los voy a leer. Dice allí: el rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar con sus oficiales, dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios, y éste una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿No me van a decir quién de ustedes está en favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales le dijo: ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor Israel, es que el profeta Eliseo está en Israel, y él es quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó: pues vayan y averigüen dónde está Eliseo, para que yo mande a que lo aprendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, en la ciudad de Dotán, el rey mandó allá soldados y caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con el ejército que había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ah, mi señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio en torno a Eliseo que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Termino relatando la historia. La historia termina con la idea de que, o con el hecho de que Eliseo oró, todo el ejército sirio quedó momentáneamente ciego, fueron conducidos al interior de la ciudad, y cuando ahí la Guardia Nacional dice: los matamos ahora, y dice: no, ¿cómo los van a matar? No, de ninguna manera. Vamos a mostrar misericordia con ellos. Entonces les dieron de comer y los mandaron de vuelta. Y se cumple, ¿no?, lo que dice el proverbio, ¿no? Que cuando uno trata bien a los enemigos, ¿no?, si se les llena la cara de vergüenza, ¿no? O sea, no saben cómo reaccionar. Y entonces, por un tiempo, no sabemos cuánto, hubo paz entre los sirios, con el rey Ben-Hadad, y con el rey o el reino de Israel. Un cambio de paradigma, que Dios lo resolvió de manera milagrosa. Un día amanece Israel, toda la ciudad sitiada, todo mal, todos pueden, la posibilidad de que todos mueran, esclavos, o sea, ¿me entienden, no? Un cambio de paradigma de una noche para la otra. Y Dios lo resolvió así, ¿no? Una rapidez. A nosotros nos encantaría que esto sucediera ahora. Que Dios pudiera resolver de esa manera este cambio de paradigmas. Sin embargo, fíjense que en el mismo capítulo, a partir del verso 24, nos encontramos una situación similar. Otra vez, el rey de Siria, Ben-Hadad, sitia la ciudad. Otra vez, no sabemos qué tiempo pasó entre el primero y el segundo, pero sitia la ciudad. Solamente que ahora la ciudad no fue liberada inmediatamente. Pasaron meses y meses y la ciudad seguía
seguía sitiada. A tal punto que el rey paseaba por el muro de la ciudad, ¿no? Y una mujer le dice, el rey dice, necesito su consejo. ¿Qué necesitas? Mira, tengo esta mujer al lado mío. Ella me dijo ayer, bueno, comamos a nuestro hijo hoy y mañana comeremos al tuyo. Y ella dijo, sí, ok, no hay problema. Así que ayer comimos a nuestro hijo y hoy ella no quiere entregar el suyo para que lo comamos. Fíjense el grado de desesperación, de hambre que la ciudad que estaba pasando. Cuando una ciudad era sitiada, nadie podía entrar ni salir, así que no había provisión de alimentos. De hecho, no había provisión de agua también. Y entonces esa era la estrategia hasta que los de la ciudad se rendían y finalmente, ¿verdad? Abrían las puertas porque el hambre y la sed los iba matando. Bueno, la historia continúa. Dios finalmente hace un milagro después de un tiempo prolongado. Llega un rumor de que los sirios van a ser atacados. Ellos huyen, ¿sí? Y dejan todo, dejan la comida, dejan todo. Unos leprosos encuentran ahí el campamento vacío, avisan, estoy resumiendo, no tiene mucho más detalle la historia, avisan y Israel sale y se queda con el botín, digamos, de todo lo que se dejó. ¿Por qué esta diferencia? Yo me pregunté, misma situación, mismos reyes, misma ciudad, un tiempo no demasiado prolongado entre una y otra. ¿Por qué Dios liberó de manera rápida, inmediata, la primera vez y no la segunda? Cuando vos lees el relato completo, especialmente el segundo relato, que es 2 Reyes 6, el versículo 24 en adelante, lo que vas a encontrar es la actitud del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, de alguna manera, descargaba las culpas de todo esto sobre Dios. O sea, ¿quién tiene la culpa de esto? Y Dios. Dios que nos castiga, Dios que nos hace esto. Y entonces esa actitud de rebeldía para con Dios, que se manifestaba especialmente hacia Eliseo como representante y profeta de Dios, es la gran diferencia entre un relato y otro. Esto nos habla de que a veces Dios puede influir en nuestra vida, puede intervenir en nuestra vida, en la medida que nosotros podamos confiar en Él. Cuando nosotros hacemos responsable a Dios de todo lo que nos pasa, cuando Dios claramente no es el responsable, entonces obviamente no es que Dios se enoja y se va, me echas la culpa, me voy, no. Obviamente lo alejamos de nuestra vida, y cuando Dios se aleja de mi vida, porque yo lo he hecho de mi vida, porque yo le echo la culpa, le achaco culpas que Él no tiene nada, digamos que no tiene nada que ver, cuando Él se aleja de mi vida porque yo lo he hecho de mi vida, obviamente cuando Él se alejan también su protección, sus bendiciones. Yo no sé si esta es tu realidad, y seguramente no es la única razón por la cual esto nos puede estar pasando, ni es la única lección que nosotros hoy podemos aprender. Pero es una lección que hoy nosotros podemos tener en cuenta. ¿Cómo está Dios en tu vida? Cuando vienen las pruebas, estamos pasando por pruebas difíciles, pero cuando vos no tenés dinero para comer y para pagar el alquiler, digamos, normalmente no estamos acostumbrados a eso. Cuando vienen pruebas difíciles, ¿qué papel juega Dios? ¿Renegás de Dios? ¿Le echás la culpa a Dios? ¿O te aferrás a Él? Esto es importante porque esta es la lección del relato. Dios en la segunda oportunidad no pudo bendecirlo porque la actitud que tenían hacia Dios era diferente. Era muy diferente. Entonces como que lo atamos de manos a Dios para que Él pueda protegernos o sostenernos en medio de las pruebas y dificultades. Yo no sé si de todos los que me están oyendo, alguno de ustedes alguna vez tocó fondo. Nosotros, como familia, yo creo que a veces hemos tocado fondo,
normal, como cualquier familia. Como cualquier familia. Esta mañana tuve una reunión con un grupo de pastores también de manera virtual, ¿sí? A través del programa de Zoom, un programa que se suele usar para esto. Y hablábamos de estos temas. Esto es una preocupación en todos los niveles de la iglesia y todos tenemos esta preocupación. Y yo mencioné algo de un breve testimonio que quiero compartirlo con ustedes también ahora. Cuando mi esposa, Mariela, estaba embarazada, ella pasó por un embarazo muy difícil, extremadamente difícil. 6 meses en cama, de hecho no pudo terminar su embarazo. Nuestra hija tuvo que nacer un mes antes, extremadamente difícil. Y sucedió que hubo un periodo de algunos meses en donde todos los días teníamos que ir hasta el hospital, hasta la clínica, porque se descompensaba todos los días. Todo se descompensaba, había que llevarla, la estabilizaban, pasaba unas horas allí y volvía. Era todos los días. Claro, cuando esto se proyectó durante algunos meses, empezamos a tener dificultades económicas, serias, muy serias. No voy a detener en detalles, pero muy serias. Y entonces yo ya no tenía dinero para pagar un remis y poder llevarla, no teníamos auto en ese tiempo. Y tocamos fondo, realmente no teníamos dinero. Los alimentos se sacaban a crédito, y ya no teníamos dinero para movernos, ya no podíamos. Yo recuerdo que cuando llegamos ahí tocamos fondo y nos quedamos sin nada, me acuerdo muy bien, y con esta necesidad importante. Estaba Mariela y habían venido unas alumnas a visitarla, y entonces yo me retiré, fui hasta la habitación y me arrodillé. Y le dije, Señor, hemos tocado fondo, estamos endeudados, ya no sé cómo seguir. Si mañana tuviera que llevar a Mariela al hospital, no tengo cómo llevarla. Y era lo más probable, porque era la realidad de todos los días. Disculpame que te haga esta sugerencia, le dije a Dios, disculpame. Pero yo veo que acá hay dos posibles soluciones. O me das el dinero para que yo pueda seguir teniendo los medios para llamar un remis y que la lleve al sanatorio, o me das un auto. Así. O sea, era pedirle a Dios un auto de hoy para mañana. Fíjense el atrevimiento, pero cuando uno está pasando necesidades también se pone atrevido a la hora de pedir. Uno se pone atrevido a la hora de pedir. Y vos podés ser atrevido a la hora de pedir a Dios. Dios nos permite eso. Dios nos desafía a que le pidamos, sí, que le pidamos, pero hay ciertas condiciones. Es interesante, ciertas condiciones. La condición es que nosotros podamos tener una vida limpia de pecado. ¿Sí? Que hayamos tomado la decisión de abandonar el pecado. Tal vez estamos en el proceso de abandonarlo. Pero lo importante es que nosotros hayamos tomado la decisión. Por eso ese es otro objetivo de la prueba. La prueba lo primero que tiene que generar en mí la prueba es un espíritu, o sea, es un deseo de hacer un autoexamen. Señor, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Será que tú te has retirado o has tenido que retirar tu protección, tu presencia en mi vida porque yo estoy haciendo algo mal? Eso es lo primero. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Así es que en ese sentido, si le preguntamos a Dios, pero quédate tranquilo que Dios te lo va a decir. Lo primero. Ahora, si nosotros descubrimos que ya hemos confesado nuestro pecado, que hemos tomado la decisión de dejarlo, que estamos luchando para buscar a Dios y que Él nos dé las fuerzas para abandonar el pecado, y la necesidad continúa, podemos ser atrevidos, claro que sí. Claro que sí. Y yo hice ese pedido a Dios. Yo necesito un auto mañana. Mañana.
si es tu voluntad. No sé, es una sugerencia, Señor, pero yo no veo otra solución. Así es que me levanté de la oración y vino a mi mente una agencia de autos que estaba a un par de kilómetros de casa. Así es que le dije a Mariela, le dije al oído, ya vengo, te dejo acá con las chicas, para que no quede sola, ya vengo. Bien, así que caminé esos 2 kilómetros, me acuerdo, entré a la agencia de autos, al hombre yo no lo conocía, era la primera vez que entraba a la agencia y que veía al dueño, ¿no? Él estaba con 2 personas más ahí conversando, y cuando yo llego, él se levanta, se acerca, me estrecha la mano, y dice, hola, mucho gusto, hola, Norberto. Y yo lo miré a los ojos y le dije una frase muy clara, muy directa. Le dije, mi esposa tiene serios problemas con su embarazo y yo necesito un auto porque tengo que llevarla de manera diaria al hospital, pero no tengo dinero para pagártela. Esa fue mi presentación. El hombre me miró a los ojos unos 5 segundos, para mí me pareció una eternidad, pero unos 5 segundos, y sin mediar palabra conmigo, giró la cabeza y en voz alta le dijo a uno de sus empleados, preparale el Fiat 128 que este hombre se lo va a llevar. Y así, detalles más, detalles menos que estoy evitando, al día siguiente yo tuve un auto en casa. Y me acuerdo, me lo dio a pagar en 10 cuotas, no fue fácil, pero con la bendición de Dios y con mucho esfuerzo se pagó. Y ese auto realmente aunque no era un auto muy humilde, ¿verdad? En ese tiempo era un auto viejito, muy humilde, pero es un auto que nunca nos dio problema, cumplió su función, era la respuesta a la oración y al cumplimiento de las promesas de Dios. Y yo contaba esto y tendría otras cosas para contarle en donde realmente hemos tocado fondo. Y ¿por qué lo cuento? ¿Y por qué le conté esto a mis colegas esta mañana también? Porque cuando uno ha tocado fondo, entiende al que ha tocado fondo. Uno entiende, uno se da cuenta. Pero les aseguro que Dios es más poderoso que cualquier situación por la cual nosotros podamos pasar. Es infinitamente más poderoso. Si Dios está retardando su respuesta, es porque algo tenemos que aprender, es porque algo tenemos que cambiar. Es hora de un autoexamen. Yo repito lo que dije al principio y lo vengo diciendo en estos días. El mayor beneficio que nos va a dar esta pandemia no es aprender a dar estudios bíblicos online, que eso es genial y hay que hacerlo, sino que el mayor beneficio que nos va a dar es aprender a pasar más tiempo con Dios, aprender a tener una nueva relación con Dios, a tener un nuevo encuentro con Dios. Porque durante el año siempre estamos ocupados. No puedo orar porque me tengo que levantar tan temprano para ir a trabajar. Bueno, ahora tenés el tiempo. Ahora lo tenés. Ahora lo puedes organizar de otra manera. ¿Qué excusa vas a tener ahora? Ninguna. Ninguna. Yo veo en nuestra sociedad, y esto pasa también en nuestra iglesia, o sea, no conozco con nombre y apellido, no todos por lo menos, pero que, o sea, ahora nos acostamos más tarde y nos levantamos más tarde. ¿Y cuándo oramos? ¿Y cuándo buscamos a Dios? Es fácil reclamarle a Dios. Y Dios en su amor siempre atiende nuestros pedidos. Pero yo me imagino que si Dios me preguntara, ¿y vos qué estás dispuesto a hacer para que yo esté cerca tuyo, para sostenerte y sacarte de esta situación? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Una pregunta que yo me hago y que creo que todos nos tenemos que hacer. Las pruebas son una invitación a orar. No a orar 15 minutos, a orar, a pasar tiempo con Dios. Pero pastor, usted sabe que yo estoy y estoy 10 minutos, 15, 20 y no sé qué más decirle a Dios. Sí, te entiendo. A mí me pasaba también. Pero vamos a decir las cosas como son. Cuando te juntás con la vecina de al lado, o con el carnicero de la esquina, o con
aquel amigo que vive a 2 cuadras, podés pasar 1 hora conversando y no te faltan temas. ¿O no? Y sin embargo con Dios no puedes conversar más de 10 minutos. Eso revela que hay un problema. Ahora, ¿cómo yo puedo entablar una relación con Dios? Obviamente pasando tiempo. Si vos querés hacerte amigo de alguien, ¿qué haces? Tenés que pasar tiempo con él. Buscar ocasiones para compartir tiempo con él. Y es ahí entonces donde se va forjando una amistad. Tenemos que pasar tiempo con Dios. No hay otra manera. Y hoy el coronavirus nos quitó un montón de cosas, pero nos regaló a muchos de nosotros algo. Tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? ¿Qué estás haciendo con el tiempo? Ya Dios nos demostró que un cambio de paradigma social es posible. ¿Que los acontecimientos finales pueden darse en poco tiempo? Sí. Esto es una muestra. Perfecto. ¿Que la venida de Cristo está un poquito más cerca? Sí. ¿Que los acontecimientos finales pueden desarrollarse de manera rápida? Sí. Pero al mismo tiempo también, esto es una oportunidad para conocer a Dios de una manera nueva, para ver cómo sus promesas se cumplen en nuestra vida y para que podamos enviar nuestros testimonios diciendo, tuve necesidad y Dios me suplió de esta y de esta otra manera. Sí, tuve necesidad, pero vi la mano de Dios sosteniéndome, dándome, abriendo nuevas oportunidades. Es la oportunidad. Ojalá cuando podamos salir de alguna manera de esto, podamos tener nuestra mente y nuestras manos llenas de testimonios de cómo Dios nos ayudó cuando nosotros le dimos la oportunidad para hacerlo, cuando nos acercamos a Él, cuando decidimos pagar el precio para acercarnos a Él. Ojalá esa sea nuestra realidad.